Y estamos ahora con don Santiago. Don Santiago, muy buenas. Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué le dio por participar en esta cata de vino? Porque es una cosa que siempre me ha gustado y nada, y para hacer algo diferente y probar los vinos canarios. ¿Se le da el tema del maridaje, de la enología o simplemente es un aficionado? Estoy en ello, estoy en ello. Soy un aficionado, pero me quiero introducir más en el tema de bodegas y vino y la verdad que bien. ¿Qué es lo que prefiere? ¿Vino blanco o vino tinto? Eso depende lo de la comida, por ejemplo, el pescado blanco, la carne pues tinto, es todo un... pero los dos están buenos. ¿Y qué es lo que espera aprender en el día de hoy aquí en la casona del patio? Pues ver cómo se toma el vino, cómo se pueden tomar el vino, qué tipos de vinos puedes tomar con el pescado, aprender un poquito del tema de las catas de vino. Vamos a seguir aprendiendo en el tema de lo que es la enología, que es la ciencia que estudia el vino. Exactamente, eso mismo. Pues, don Santiago, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Mi nombre es Naira Trujillo, soy enóloga de Bodegas El Penitente. Es una bodega que está situada en el Valle de la Orotava. Aunque hay una tradición familiar, porque el propietario de la empresa, pues desde niño ha visto cómo elaboraban vinos en su casa, su padre, que tenía una venta que regentaba en Aguamansa, en lo alto de la Orotava, le dio forma al proyecto en el año 1998. En este año, bueno, el propietario era propietario también de un restaurante, el restaurante Casa Miranda en el Puerto de la Cruz, no sé si alguien lo conoce, que está frente al ayuntamiento. Había una demanda de vino canario y para abastecer esa demanda de vino pues decidió montar bodega. Tenía viñedo propio y pues montó bodega para abastecer esa demanda de vino canario del restaurante. ¿Qué pasa? Que a medida que intentas crecer, pues te ves un poco limitado, ¿no? La marca de Bodegas de Miranda correspondía al restaurante Casa Miranda y bueno, pues poco a poco han ido saliendo otras marcas para otros canales de distribución. Tanto es así que tenemos ahora mismo 4 marcas. Hoy traje representación de 2 de ellas, que son las que llevamos nosotros la distribución propia de la bodega, pero continuamos con la marca Bodegas de Miranda, la marca Cruz del Teide, Arautava y Tanganillo. Bueno, elaboramos desde vinos blancos afrutados, blancos secos pasados por barrica, que es el caso del que les traje hoy. Rosados, tintos barricas, maceración carbónica, dulces también elaboramos. Y bueno, con respecto a la bodega, pues eso, una vez que empezó en el año 98, pues hemos ido evolucionando, ¿no? Trabajamos hasta hace 2 años, trabajábamos exclusivamente dentro del Valle de la Orotava, con denominación de origen Valle de la Orotava. Pero para abastecer el mercado, como pues el efecto de añada, hay veces que se cosecha muy poca cantidad y no podemos romper el stock a nuestros clientes, nos hemos visto obligados a crecer y a salir a la denominación de origen Canarias, con algunas de nuestras referencias, para poder abastecer ese mercado. Cuando no encontramos uva dentro del Valle de la Orotava, pues compramos uva en otras zonas para poder abastecer esa demanda, ¿no? Y bueno, pues la viticultura, yo no sé si conocen, quería pasarles porque como no tenía aquí posibilidad de hacer una proyección con PowerPoint, les traje aquí, esto es un estudio del sistema de cordón que se realiza en la Orotava. Es un sistema de conducción único en el mundo. Solo existe dentro del Valle de la Orotava y es muy singular. Yo les voy a ir pasando, se van pasando el dossier para que vean, sobre todo, bueno, yo les marqué esta foto si quieren consultar un poco el
el estudio, pero son las más representativas para que vean el tipo de cultivo. Es un sistema que es único del Valle de la Orotava. La planta crece, sale del suelo y luego queda suspendida en forma de cordón trenzado hasta incluso puede llegar hasta los 20 metros de longitud. Una de las teorías de por qué el origen de este sistema es porque el cultivo de la viña era un cultivo asociado al cultivo de la papa, sobre todo dentro del valle. Este tipo de sistema, cuando se fijen ahora, como está anclado en el suelo solamente por la raíz y luego está suspendido a través de las horquetas, pues lo que permitía es, cuando llegaba la parada invernal, quitar esas horquetas, la planta se llevaba hacia el borde de la parcela, se plantaban las papas y cuando se iba a podar antes de la siguiente brotación se volvía a quitar del borde de la parcela, se volvía a colocar sobre la superficie y ya se plantaba, bueno, se quedaba el resto del año con el cultivo de la viña. De febrero a septiembre-octubre el cultivo de la viña y de septiembre-octubre hasta febrero pues se plantaban las papas. No sé si me entienden, por eso les traje, porque yo creo que es significativo y es bastante didáctico ver la imagen, ¿no? Para que se hagan una idea del sistema. Es un sistema que no es en espaldera, sino el habitual en la zona norte, la cepa sobre el terreno durante prácticamente todo el año y después cuando se levanta con las horquetas. Sí, exactamente, se levanta, o sea, se coloca sobre el terreno cuando está la viña en vegetación y luego la otra época pues se pone hacia los bordes de la parcela para plantar. Normalmente se plantaban papas. Eso es una práctica que ahora, por lo menos la uva que va destinada a la bodega, es una práctica que está en desuso, porque al final la viña es un cultivo poco exigente en nutrientes. Y cuando plantamos papas, la papa demanda fertilizantes. Eso va en detrimento de la calidad de la uva, ¿vale? La uva, el valle es fértil, ya con la fertilidad que tiene el terreno suficiente para que la planta se pueda desarrollar de forma normal. ¿Es bueno para la viña o no? Hombre, en el caso de cuando se hacía como cultivo asociado, como se plantaba precisamente en invierno, casi que la papa tampoco a menos que te toque un invierno como este, pero la papa prácticamente a lo mejor tampoco se riega, sino con el riego de la lluvia. Si haces riegos en ese momento, pues no le influye tanto a la viña, porque se trata de un riego en la época de reposo invernal, no en la época de desarrollo vegetativo de la planta, la época en la que la viña está acostumbrada a recibir agua. Vale. Las variedades de uva que se trabajan en Canarias en general son la Listán blanco, Listán negro, son las variedades predominantes, ocupan el 90% de la superficie. Son las variedades mayoritarias también que entran a la bodega, pero hemos elaborado en alguna ocasión y otras las seguimos manteniendo. Trabajamos la Tintilla, la Malvasía también y el Albillo. El Albillo es una apuesta que ha hecho la bodega. Está cultivada, procede de la isla de La Palma y está cultivada en la finca donde está la misma bodega. Se llama, de hecho, Finca La Habanera. Es este vino que tenemos aquí. Lo llamamos Arautava Finca La Habanera porque procede de la finca donde está situada la bodega. Es una variedad procedente de la isla de La Palma. Hemos apostado por ella porque se adapta muy bien a las condiciones edafoclimáticas de la zona. Y bueno, da vinos muy, muy singulares y con mucho cuerpo y muy elegantes. Bueno, en cuanto a viticultura, no sé si tienen alguna duda al respecto. Luego por aquí les quería comentar, bueno, durante el siglo XVI-XVII hubo un auge importante de los vinos canarios con el Canary, que se exportaba. Era un Malvasía dulce y hubo mucho auge del vino canario. Hubo una plaga que atacó a toda Europa, que fue la filoxera. Es un nemátodo que vive en la zona en el sistema radicular de la planta y bueno, acaba con el cultivo. Eso acabó con toda la viña de Europa. En Canarias no llegó a afectar a la viña de aquí porque los suelos tienen un alto contenido de azufre debido al origen volcánico y la plaga no se desarrollaba. Entonces las plantas que tenemos aquí son de pie franco.
¿vale?, del sistema radicular y la parte aérea de la planta, proceden de la misma, o sea, son de la misma variedad. En Europa ahora mismo, para poder cultivar viña, tienes que utilizar un pie resistente a la filoxera, un pie americano, y luego lo injertas y la parte aérea, la parte radicular es el sistema, es el patrón africano, y luego la parte aérea pues es la variedad que se quiera plantar. Pues en Península pues el tempranillo o la garnacha o la variedad que se decida, ¿no? Eso pues bueno, da un plus a los vinos canarios, porque las variedades que se encuentran aquí no están en ninguna otra región. Aparte de ya de las características que le puede dar el terroir y los microclimas que tenemos, ¿no?, que le pueden aportar al vino, aparte de eso, también el hecho de ser variedades singulares y únicas. Bueno, la cata tiene tres fases, son tres... bueno, sí, tiene tres fases. La fase visual es la primera, la fase aromática y la fase gustativa. Cada una de ellas pues nos va a informar sobre las características del vino, ¿no? Ya la vista nos va a predisponer a lo que vamos a probar. Por ejemplo, en el caso de los vinos blancos, cuando un vino blanco está un poco subido de color, con tonos muy dorados, pues puede ser síntoma de oxidación. Un vino debe estar limpio, debe estar brillante, ¿no?, en la fase visual. Por ejemplo, pues tiene un color amarillo pálido, diríamos que tiene reflejos acerados, ¿vale? Hay otros que a lo mejor puede tener pues reflejos verdosos, depende del tipo de vino. Está quizás un poquito frío, lleva un buen rato en hielo y yo creo que está un poco frío para la degustación. Luego pasaría a la fase olfativa, ¿vale? La fase olfativa, pues nos llevamos la copa a la nariz, a copa parada, valoramos la intensidad aromática, si es un vino muy intenso, poco intenso. Lo que les comento, quizás está un poquito frío, ¿no? Pueden calentar un poquito con las manos. Bueno, ya vamos sirviendo los siguientes para que el siguiente blanco no esté tan frío. Se trata de un vino, estamos probando ahora mismo el Tanganillo blanco frutado. El primero. Es un vino semidulce, está elaborado con la variedad Listán blanco. En la zona de la Orotava hay la zona de la Cruz Santa, que está en lo alto de los Realejos, que es conocida a nivel local, en la zona norte, muy reconocida por la calidad de los vinos blancos, ¿vale? La Listán blanco en zona sur o en zonas más de costa suele tener unos pH altos y una acidez baja. Y en esa zona se comporta muy bien, con una acidez natural muy buena y pH bajos. Bueno, suele tener notas anisadas, como hinojo. Está muy frío, a medida que se vaya calentando pues irán apareciendo otros aromas, ¿no? Luego, para valorar un poco las características, los diferentes aromas, agitamos un poquito la copa, con cuidado de no mancharnos cuando somos principiantes. Normalmente las copas que se utilizan para la cata, bueno, es el catavino, que es cerrado, es un poco más pequeño y más cerrado de arriba, para que a la hora de agitar la copa los aromas suban y se queden un poco pues en la parte superior de la copa, y cuando metemos la nariz pues los apreciamos más fácil, ¿no? Luego realmente gran parte de los sabores, de lo que nosotros consideramos sabores, que apreciamos a través de la fase gustativa, realmente son aromas, ¿vale? Que por vía retronasal, y tenemos el alimento o tenemos el vino en boca, al calentarse suben a través de los conductos de la nariz y nos llegan los aromas al recuerdo otra vez, ¿no?
Al principio, cuando uno se inicia en el mundo de la cata, es muy difícil identificar, o bueno, nos puede costar más o menos, ¿no?, identificar determinados aromas. Al final se trata de memorizar los registros, y cada vez que tenemos oportunidad de probar un vino, de degustar un vino, y no solo de un vino, sino de cualquier alimento, pues prestar un poquito de atención y pararse un momento e intentar identificar lo que estamos probando, ¿no? Cuando nosotros olemos una manzana, pues bueno, ves la manzana como la tienes físicamente, le identificas el olor, pero si nos paramos un poco cuando probamos la manzana o la tenemos en boca a intentar simplemente ver el aroma que tiene, ¿no? Poquito a poco iremos memorizando esos registros y seremos capaces de identificarlos en un vino de forma más fácil, ¿no? Se va a quedar con los 12 grados de alcohol, y ese resto de azúcar que le queda por fermentar es el azúcar que vemos que es naturalmente, que procede de forma natural, ¿no? Para eso lo que hacemos es, cuando comienza la fermentación y llegamos a ese punto, enfriamos el vino a 0 grados. ¿Vale? Cuando nos enfriamos a 0 grados, la levadura en ese ambiente es incapaz de seguir quemando azúcar y de sobrevivir y reproducirse, y muere. Entonces ya pues deja ese resto de azúcar que no termina de fermentar. Vale. Este es un vino que va en aumento el consumo, por eso lo traje, cuando sobre todo gusta mucho a los iniciados, a la gente que está iniciando en el consumo de vino, que no son consumidores habituales. Yo creo, esto es una apreciación personal, yo creo que es porque lo asocian más a un refresco, ¿no? Es un vino como más fácil de beber por ese resto de azúcar, y a medida que uno va evolucionando un poquito en la cata de vinos o en el consumo de vino en general, suele ya irse más a vinos secos o vinos tintos, barricas y este tipo de cosas, ¿no? Mucha gente dice que esto es un vino de mujeres. A mí particularmente no es el que más me guste, y siempre recuerdo cuando hablan de esto al electricista que va a la bodega, que es un hombre de 2 metros y súper fuerte, ¿no? Y siempre va buscando el afrutado. Digo, entonces que lo ven como un vino muy delicado, muy sutil, más para mujeres, y vamos, pues hay muchos hombres que le encanta el vino afrutado, y es el que suelen consumir. El último vino que tienen es el Araltaba tinto tradicional. Está elaborado con la variedad Listán Negro, la variedad que les decía antes, que era mayoritaria dentro de las variedades tintas en Canarias. Es otro de los vinos que más vende la bodega ahora mismo. Aquí tengo la cosecha 2015, la cosecha 2013 se nos agotó, pero tenía 90 puntos en la guía Peñín. No sé si conocen la guía Peñín, es una guía de referencia de vinos a nivel nacional. Pues bueno, obtuvo 90 puntos en esta guía. Y bueno, es un tinto tradicional. La uva se despalilla, se estruja y tiene un incubado de entre 15 y 21 días en depósitos junto con los ollejos, y luego ya se prensa y se separa lo que es la pasta del líquido. Vale, no tiene crianza en barricas.
Junto a nosotros Naira Trujillo, ella es la enóloga de la Bodega El Penitente y además quien ha dado esta charla aquí en la Casona del Patio referente a esta cata de vinos. Naira, muy buena. Hola, ¿qué tal? Bueno, el público muy bueno y además se veía que había gente entendida. Sí, la verdad que estoy muy contenta por la aceptación, porque bueno, era gente que estaba interesada, ¿no?, en el consumo de vino y bueno, pues interesados también en conocer un poco de nuestra viticultura y de los vinos canarios. Además, si alguien que esté ahora mismo viendo por la televisión y le gustaría visitar la Bodega El Penitente, ¿hay algún tipo de visitas guiadas algún día a la semana? Sí, estamos fijos ahora mismo los sábados. Hay 2 pases de visita, a las 12 y a la 1. Tienen que llamar previamente, ¿no?, previa cita, pero está disponible. Referente a los vinos, ¿qué errores son los más comunes que suele cometer la gente con nuestros vinos? ¿A la hora de elaborar o a la hora de consumir? A la hora de elaborar, a la hora de consumir, en fin. Bueno, a la hora de elaborar, yo diría que están como muy encasillados, no tienen un protocolo muy cerrado. A la hora de elaborarlos, pues bueno, hoy cogemos la uva, la pisamos, a los 3 días se encierra y a los no sé cuántos días se trasiega. Y bueno, pues eso, hay que ver un poco la evolución, ¿no? Según cómo vaya, pues cada año es diferente. A la hora del consumo, bueno, con respecto a los vinos canarios, yo creo que los tienen a veces, aunque ya cada vez menos, pero los tienen un poco ahí como vinos caros, como si no fuera una garantía de calidad, ¿no?, el consumir una botella de vino. Yo creo que pueden apostar perfectamente por una botella de vino canario, que no nos va a dejar en ridículo, y si es de Bodegas El Penitente, pues mejor. Y bueno, ¿y cómo se debe servir el vino? Ya estamos viendo la copa balón, que es la habitual en estos casos, una copa que nos permite mover el vino, apreciar su olor y además poder mirarlo a la luz. Pero además de este pequeño gran dato, quizás nos pasamos a la hora de ponerlo frío, a la hora de servirlo prácticamente de cualquier manera. Bueno, sobre todo en el caso de los tintos, ¿no? Bueno, la temperatura ideal para la hora del servicio es entre 8 grados, más o menos los blancos y los rosados. Los tintos, pues los tintos jóvenes podemos irnos a 12, tintos con barrica 14, 16 grados. Eso del tinto a temperatura ambiente, pues bueno, depende de la temperatura ambiente, es un error muy habitual, ¿no?, que muchas veces no se le da el frío que necesita el vino tinto. Y por ejemplo, a nivel de gustos, a mí el tinto, cuanto más frío mejor. ¿Eso quizás es un error? Porque no estoy apreciando, me estoy perdiendo variedades de sabores. Sí, claro, por eso decía, el tinto pues sobre 14 grados, entre 12 y 16 grados, depende del tipo de vino tinto, mejor, ¿no? Se aprecian mucho mejor las cualidades. Y para ser una persona que se inicie en esto de la enología, ¿qué más recomendaciones nos podrías dar? Pues bueno, yo creo que cada vez que tengan la oportunidad de probar un vino, ya aunque no sea un curso de cata o no estén en una cata propiamente dicha, pararnos un poquito a mirar a ver qué es lo que analizar los sabores y los aromas. Eso nos ayuda a ir quedándonos con registros para luego poder identificarlos a la hora de una cata de vino. Por cierto, una cuestión que se me acaba de ocurrir. A veces vamos por ahí y vemos estas cajas que suelen ser de regalo, con un montón de elementos donde siempre hay un termómetro, hay una tapa, hay un montón de elementos para una persona que, por ejemplo, se inicie en esto de la enología, que empiece no solo a practicar el arte de tomar el vino, de degustar el vino, sino que parece casi pues una caja de herramientas. La mitad de esos elementos son válidos, no son válidos, son de adorno prácticamente. Bueno, no es necesario tanto protocolo, ¿no? Yo en casa no lo tengo, por ejemplo, pero bueno, si quiere llevarlo todo al milímetro, vamos, con un sacacorcho y una cava en casa, con eso ya vas bien, ¿no? Naira, muchas gracias. Hemos aprendido algo más de una cuestión tan importante como puede ser la enología y también del maridaje, y recordarles a nuestros telespectadores que ustedes hacen visitas guiadas. Si quieres, recuerda los días. Sí, bueno, sería todos los sábados. Hay 2 pases, a las 12 y a la 1. El teléfono de la bodega es el 922 30 90 24. A través de ese teléfono, bueno, pues pueden concertar la cita. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes por cubrir este momento y a la Casona del Patio por habernos invitado a estar hoy aquí. Salud.